Pues a ver, aquí hay diferentes capas para entender lo que está sucediendo. En primer término, estamos en un conflicto global, es decir, no estamos como tal en una guerra mundial, pero sí estamos en un conflicto global en el que se ha producido una pérdida de hegemonía del que en los últimos años ha sido el hegemón, el número uno, el director de orquesta, el que manda, el que dicta y manda lo que sucedía en el mundo en clave económica y en clave política, pues prácticamente desde la caída del muro de Berlín, desde el año 90 hasta hoy, que es Estados Unidos. Hay dos grandes nuevos actores en el tablero internacional, que son Rusia, pero preponderantemente China ha aprovechado algo muy confuciano, una virtud de su enemigo para convertirlo en debilidad, que es que Estados Unidos ha conquistado, precisamente, y ha mantenido esta hegemonía, esta pos de fuerza internacionalmente, a través de algo que se entendería clásicamente como el reducto final del poder, que es la capacidad de obligar a otro mediante la fuerza, capacidad para doblegar al otro mediante, último término, una contienda militar, una liza militar. Y Estados Unidos para eso ha tenido que hacer grandes gastos y grandes inversiones a lo largo de, hasta llegar a superar y tener el mayor gasto en mantener una arquitectura. Él y sus acólitos y los países que han decidido ponerse bajo el ala, la adicción, también la sumisión de los intereses, por lo tanto, de Estados Unidos, que son los países de la OTAN, y todo esto está cambiando. Y está cambiando involuntariamente para ellos porque China ha aprovechado este desmedido gasto que hace su hegemón en vez de competir ahí, invertir en otro aspecto, que es en fabricar y producir barato a través de una moneda que cuando vende los productos después no lo cambia a yuanes, van bajo, produciendo bajo, dominando y entendiendo que las cadenas de suministros de las materias primas son lo fundamental para esa producción, por lo tanto estableciendo lo que se denomina, estoy haciendo un repaso muy rápido, ¿vale? Sí. La ruta de la seda, que es directamente a los países que tienen los productos o las materias primas que le interesa, ofrecerle un desarrollo de infraestructura a cambio de explotar esos recursos y llevárselos a China, producir, fabricar, lanzarlos al mercado con un precio muy bajo, sin competencia y copar gran parte del mercado y sobre todo en los últimos 10-15 años haciéndolo estratégicamente hacia lo que va a ser mental de cara al futuro, son el tratamiento de las tierras raras, necesarios para los tecnológicos, y todo esto China lo ha hecho en muy poco tiempo, básicamente en 10-15 años, de que observa la beligerancia de Estados Unidos hacia Rusia, se hace estallar el año 2014 Ucrania por los aires con el Maidán, se empiezan todo este tema de las sanciones, la Unión Europea, que es de facto ya en una extensión de los intereses de Estados Unidos, y entonces China empieza a tomar cartas y se prepara para ese. Ese es el marco global y no es baladí, porque ten en cuenta que cuando hablamos de Estados Unidos la gente piensa que hablamos del Prochoval. Cuando hablamos de Estados Unidos y hablamos de Occidente, hablamos del complejo militar industrial, hablamos de unas élites corporativas que gente no conoce, no les pone cara, pero hablamos de grandes grupos de inversión, como por ejemplo BlackRock. Estamos hablando de entramados y conglomerados empresariales que si fueran un país, serían el tercer país del mundo en términos de riqueza. Estamos hablando de unos verdaderos y auténticos monstruos económicos que han consolidado su posición favoreciendo aprovechando, digamos, esa ola del hegemón norteamericano, pues llevando industria, llevando empresa y fundamentalmente a través de algo fundamental como la construcción de ese entramado militar, ¿no? Las 5 mayores empresas están en Estados Unidos, Boeing, Lockheed Martin, Grumman, General Dynamics, etcétera. También a través del comercio mundial del petróleo, de la energía, y ahora mismo, y dentro de ese compendio, de esa arquitectura global, hay un elemento clave y fundamental para Occidente que ha sido Israel. Israel ha sido por así decir, el baluarte de esos intereses en Oriente Medio. Ha sido el punto estratégico al cual se ha actuado en los unos 20-30 años en Oriente Medio, en Siria, en Afganistán, en Irak, en Yemen, en Libia, y en toda esta posición que desde los teóricos prácticos también que han puesto en marcha esta concepción de dominio del mundo, que son Brzezinski y Mackinder, que ya lo repasábamos aquí, el eje geográfico de historia, ¿no? El eje geográfico, una área de pivote que establece en el mapa, no se verá, si le hago sombra sí se ve. Sí, un poquito. Es básicamente la Europa del Este, ¿no? Y en ese pivote, en esa área de pivote que comprende todo lo que es Rusia, el área más cercana a Occidente comprende Oriente Medio, todo Oriente Medio, y Ucrania. Esos dos puntos nucleares son
clave, se consideran el área de pivote entre las relaciones comerciales, económicas y políticas entre Oriente y Occidente. El que domina ese pivote, por lo tanto, domina el comercio y la política mundial. A grandes rasgos, la teoría, ¿no? Por eso Israel es tan importante para Estados Unidos. Y no se trata de cuestiones ni morales, ni de derecho, ni de tener derecho y no tener derecho. Se trata de intereses. La política son intereses. Sí, efectivamente. Entonces, dentro de este pivote, la consolidación de Israel ha sido muy importante. Y para eso ha sido muy importante la extensión de Israel, el que cada vez tuviera mayor dominio estratégico sobre la zona, descabezar a todos los regímenes que no estaban alineados con los intereses de Occidente, de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y esto se ha realizado. Hay 7 grandes países que en los años 90 apuntan a Netanyahu contra el terrorismo, que hay que acabar con ellos. Y el último que quedaba era Irán. Hoy hemos conocido ya, a través de un informe que se le presenta a Donald Trump horas después de ese ataque, que ese ataque es infructuoso y que hay que ir adelante, actividad bélica sobre el terreno. Donald Trump esto sí que no quiere saber absolutamente nada. Donald Trump verse empantanado en una guerra en Oriente Medio dice que no. Y entonces ese informe lo que establece es que Irán había desarrollado una capacidad nuclear más allá de la propia para el uso civil. Había enriquecido uranio. El uranio tiene una capacidad atómica muy baja, pero a través de la gasificación y la centrifugación se puede concentrar esa capacidad atómica y esos elementos fundamentales nucleares para el desarrollo primero en plantas nucleares, suficiente para el uso civil en plantas nucleares, y había continuado centrifugando hasta, se considera, o sea, inteligencia por la Organización Internacional de Energía Atómica, etcétera, etcétera, alrededor de 400 kilos de uranio, ya un 60%. Si ese uranio se consigue enriquecer más allá de un 90%, ya se puede emplear en muy poco tiempo para construir una bomba atómica. Aunque no hay indicios de que Irán quisiera ahora mismo construir una bomba atómica, sí nos hemos enterado muy recientemente, hace escasas horas, de que Irán sí había trasladado o habría movido a las instalaciones subterráneas de las cuales tenía conocido Israel y Estados Unidos, Fordow, ejemplo, que se ha atacado, sí, a otras instalaciones secretas de las cuales no tendrían conocimiento porque la Organización Internacional de Energía Atómica no había inspeccionado el tratado en el cual sí que estaba adscrito Irán. Israel nunca lo ha estado, que es el Tratado de No Proliferación Nuclear, faculta a los inspectores a accionar y a conocer todo lo desarrollado en clave nuclear. Pero claro, estructura subterránea, no sé qué punto, mientras no tenga nada que ver con lo nuclear, nadie se entera. Claro. ¿Qué pasa si yo lo construyo y de repente yo muevo todo lo necesario para enriquecer uranio a esas instalaciones de las cuales nadie tiene conocimiento? Pues según Irán, en marzo ya tenían informes de que se podía producir un ataque de Israel y empiezan a mover todo ese material, que es material, miles de centrifugadores lo que hacen falta para enriquecer uranio, eso no se hace en 24 horas, mover las instalaciones. Entonces, llega un punto en el que Israel realiza el ataque. Ese ataque va dirigido a acabar con el gobierno de Irán, no a nada nuclear ni acabar con nada. De hecho, lo primero que hace es matar a todos los altos cargos militares y gubernamentales. Se escapa el ayatolá, eso tendría, digamos, un sistema de seguridad más fuerte, ¿no? Muchos de estos militares están en su propia casa. Se ve la foto del agujero, incluso del piso donde entra el dron o el cohete y los mata. Y esto no se puede explicar tampoco sin la complicidad en ese momento de Estados Unidos, porque la relajación de Irán en ese momento que publica ese ataque se da porque Irán está en conversaciones con Estados Unidos para un acuerdo en el cual un pacto para que Irán, aunque desarrolle una capacidad nuclear civil, no lo pueda hacer para construir una bomba. Como se iba a producir una reunión 2 días antes del ataque, Irán estaba muy tranquila. Y entonces Israel aprovecha esto para atacar. No sabemos, entiende que hay alguna complicidad, hay algún soporte por parte de Estados Unidos para que se pueda ejecutar este ataque. Desde entonces Donald Trump empieza a decir que Irán tiene capacidad nuclear, que hay que acabar con esa capacidad, que el mundo peligro. Incluso llega a decir que la exigencia de Estados Unidos a Irán es la unconditional, la rendición. Y entonces ya entendemos, desde luego, que Donald Trump está en una trampa. Está metiendo una trampa muy parecida a la que le tendieron a Kennedy con Bahía Cochinos. Cuando le dicen, mire, señor, hemos entrenado a estas milicias aquí, lo tenemos todo preparado, llevamos unas lanchas, hacemos un desembarco, ¿no? Como si fueran milicianos y le garantizamos que inmediatamente tenemos agentes en Cuba que van a hacer un levantamiento y nos vamos a olvidar de los... Y Kennedy, que era un recién llegado, y tal, bueno, pues bien, pues venga, por fantástico, ¿no? Nos quitamos este problema de en medio. Sí. Alguien avisa a Castro, están prevenidos, la invasión es un desastre
Y obviamente el paso siguiente, ¿cuál es? Que es lo que se buscaba por parte de Estados Unidos, por parte de la inteligencia, del Pentágono, de los jefes militares. Yo creo que es algo calcado A Donald Trump se le convence de que hay un peligro de que Irán desplace rápidamente material del que sí que tienen que actuar muy rápidamente. De hecho, Donald Trump lo llega a decir. Me gusta tomar las decisiones en el último segundo, si hubiera una cuenta atrás. Sí. Y que tiene que adoptar esa decisión de manera quirúrgica. Es decir, Donald Trump lo que quiere es, quiero que me garanticen que con un solo ataque vamos a acabar con este problema y nos lo vamos a quitar de en medio. Como pasó cuando mataron al general Soleimani. Sí. Y de hecho Donald Trump cita este ataque cuando realiza este ataque. Bueno, Donald Trump cae en la trampa para mí. Yo creo que le tienden la trampa y cae. Atacan Fordow, se ven los agujeros, porque las bombas antibúnker que se usan, que la gente dice, es que no se escucha explosiones. Joder, son bombas antibúnker, son bombas que estallan a 60 metros de unidad. Claro, por eso no se escucha su estallido. Claro. Tienen una capacidad de penetración óptima de unos 60 metros que pueden aumentar entre un 20 y un 30% si se lanzan en el mismo punto a posterior. Tú lanzas una primera 60 metros y si vuelves a lanzar otra bomba igual sobre... Hay tres agujeros concéntricos prácticamente, con lo cual podemos esas 12 bombas que se nos han dicho que se lanzan, 6 se lanzan en Fordow y se lanzan porque se calcula que hay una profundidad de las instalaciones de entre 30 y 35, lo cual serían pues alrededor de entre 70 y 110 metros. Este ataque se produce y inmediatamente se le pasa a Donald Trump, esto lo sabemos hoy, se le pasa a Donald Trump un informe que dice que el ataque no ha continuado. Donald Trump se queda blanco. Se queda blanco porque dice, entonces contando, o sea, ya le he dicho a todo el pueblo norteamericano, al mundo, que Irán tiene tiene la capacidad de tener armas nucleares, de que hay que destruirlo. Acabo de atacar porque me habéis dicho, hijos de la gran puta, que así vamos a acabar con este problema y ahora me decís que no. No, señor, mire, es que no conocíamos o no sabíamos. De repente empiezan a circular unas imágenes de unos camiones que se habían dado por satélite los días antes. Yo creo, se le dice a Donald Trump, señor, no sabíamos que los iraníes habían desplazado el material completamente días antes. Es la excusa que se le da a Donald Trump. Y entonces Donald Trump dice, bueno, o sea, Donald Trump en ese momento yo creo que le cae la gotita y dice, esta puta, quieren que yo me involucre aquí en una guerra como si fuera George Bush. Entonces dice públicamente que el ataque ha sido un éxito. Entonces yo creo que entonces Donald Trump entra en contacto con los iraníes y les dice, mirad, si respondéis, o sea, si yo hago lo que tengo que hacer, vamos a por vosotros, y ya no es una bomba antibúnker, es una táctica nuclear con un bombardeo masivo, el despliegue de todas las fuerzas. O sea, vamos a un conflicto sobre el terreno global, porque también aquí están China, Corea del Norte, se pondrían a ayudar. Yo creo que en ese momento es cuando se ofrece y se pacta un acuerdo de no proliferación nuclear o de no conseguir la arma nuclear durante un tiempo, que es lo que ha dicho Donald Trump. Donald Trump ha dicho hoy, yo les puedo garantizar que Irán no puede tener en el futuro un arma nuclear. Por ahora, ha dicho. Ya veremos en el futuro cuando yo no sea presidente. Eso es literalmente lo que ha dicho. Y entonces se pacta la respuesta a Qatar. Cuando ya vemos el lunes por la mañana que no se va a cerrar el estrecho de Hormuz, que ya por lo menos vemos claro que se ha pactado algo, que se ha pactado una respuesta clara, y se da ese ataque a la base de Estados Unidos a Qatar, una base que ya había sido evacuada días antes, y entonces Netanyahu, es curioso como entonces Netanyahu el domingo da la clave que Donald Trump no da. Netanyahu empieza a hablar de que Irán había movido las trifugadoras de sitio, de que estaban en otro sitio, pero sí sabían dónde estaban, que había que seguir atacando. Es decir, Netanyahu para mí sí estaba, junto con los jefes del Pentágono y el complejo militar industrial norteamericano, al tan de toda la trampa que se... Para mí ahí viene el enfado de Trump con Netanyahu. Es decir, hostia, me han metido en este lío porque saben que yo tengo que ir. Y entonces Donald Trump de repente se saca de la manga un alto el fuego que pacta con que antes de que acepten las partes, él lanza entre sus socios. Dice, no, y hay un alto el fuego. Y sale Irán y sale Israel y dice, perdona, a nosotros no nos ha llegado nada. Inmediatamente Netanyahu para tirar por el suelo esa estrategia de Trump, ¿qué es lo que hace? Lanza un bombardeo de Teherán monumental. Donald Trump le critica. Por primera vez un presidente de Estados Unidos critica al presidente de Israel diciéndole, pero oiga, ¿qué hace usted bombardeando esto? Claro, porque quieren la respuesta de Irán para evitar el alto el fuego. Y yo creo que ahí Donald Trump pacta a través de China y Rusia un pacto con los iraníes para decir, bueno, oigan, respondan, tal, no sé qué. Y hasta ahí queda la cosa hasta el momento. Hasta el momento. Claro. Hoy se filtra ese informe al New York Times, a la NBC, a la CNN, en el que se expone que Donald Trump ha mentido y que Donald Trump se le da un informe de inteligencia. Es decir, vamos a ver. Donald Trump sabe lo que le dicen sus servicios de inteligencia. Sí. Entonces,
Si el informe que le llega a Donald Trump es que no se han destruido las centrifugadoras, si no se ha destruido el programa nuclear iraní, ¿de dónde se saca Donald Trump que sí que se ha destruido?